¿La Copa Libertadores o el tricampeonato? Es la pregunta que ha surgido en las últimas horas. De hecho, el administrador actual de Universitario de Deportes fue consultado en un medio de comunicación sobre qué preferiría. Particularmente fue la pregunta: ¿cuartos de final de la Copa Libertadores de América o el tricampeonato? ¿No? Una pregunta que no parece ser del todo equivalente, pero la respuesta del hoy administrador de la U, Jan Ferrari, fue cuartos de final. Está claro para todos que Universitario de Deportes, con la grandeza que tiene, se ve en la obligación de pelear en ambos torneos, de pelear por el título y también, ¿por qué no?, de empezar a dar pasos un poquito mayores en esta clase de competiciones internacionales, que es el anhelo, el sueño de toda la hinchada de Universitario. Pero es una pregunta, digamos, que te pone entre la espada y la pared, ¿no? Que no te da la posibilidad de decir no los dos, porque evidentemente es algo que uno quisiera. Nadie pretende quedarse con una cosa y dejar la otra, sobre todo considerando que es un club como Universitario. Pero tratando de hacer un análisis con respecto justamente a esta pregunta y la respuesta que dio el hoy administrador de la U, les vamos a tratar un poco de desgranar los escenarios posibles y ustedes ya nos dirán en la caja de comentarios qué opinan al respecto acerca de esta situación. Lo primero que hay que decir es lo que sabemos todos: Universitario de Deportes es el vigente bicampeón del torneo local. Esto, como la mayoría sabe, luego de coronarse campeón sacando o conquistando el título ante la escuadra o mejor dicho, sacando el resultado en Andahuaylas, ¿no? Un resultado bastante complejo, pero que finalmente se terminó dando y que evidentemente con la caída de Alianza en Matute significó el título nacional en segunda instancia. ¿Qué pasó? Lo hemos visto todos. Universitario de Deportes se terminó coronando campeón luego de empatar ante Chanca 0-0 en el torneo clausura. Y no sé, yo lo he conversado esto con muchos hinchas de Universitario. Había mucha presión, eso sí, por tener y querer ganar el torneo en el centenario de la U. Pero como que nos quedó un poquito ese sinsabor, ¿no? Como que el hecho de haber ganado el título en el 2023 ante Alianza en Matute, con una final quizás de por medio, y en este caso no. No sé si la palabra es deslució el título, no creo que haya sido de esa manera, pero como que le bajó los decibeles. Es lo que yo interpreto. Y quizás eso también hace que el hincha, al haber conseguido 2 títulos consecutivos luego de tanto tiempo y haber tenido los decibeles tan altos, los baje. Es normal esto en cualquier situación. Claro, uno siempre quiere ganar. Cuando se reinician los torneos se vuelve a reabrir la ilusión del hincha y no quieres perder y todo lo que ya todos sabemos. Pero también hay que reconocer que tenemos una deuda pendiente en la Copa Libertadores. La U quedó primero absoluto en el torneo local, pero en la Copa Libertadores, si bien es cierto, hicimos algunos partidos interesantes, lastimosamente no nos fue bien. Todo lo contrario, terminamos últimos, muy lejos de las aspiraciones que teníamos, considerando de que en el año del centenario lo que se aspiraba como mínimo era avanzar a los octavos de final. ¿Se pudo haber hecho? Sí. ¿Se pudo luego haber clasificado Sudamericana? También. Luego nos quedamos con las manos vacías, ¿no? Y todos sabemos, miren ustedes, esto es curioso porque estaba repasando algunos datos y miren esto. Este fue el grupo de la U. Le tocó Junior, Botafogo, LDU y la U quedó último. Botafogo clasificó segundo en la Copa Libertadores en el grupo de la U y hoy está en la final. Es decir, a la U le tocó en su grupo el campeón vigente de la Copa Sudamericana, un grande de Colombia, y Botafogo, que hoy por hoy es el finalista, uno de los finalistas de la competición, ni más ni menos, para que se hagan ustedes una idea. Ahora, quedamos... Miren esto, la U tiene menos, 5 goles a favor y tiene 9 goles en contra. No hay mucha diferencia, o sea, solamente, miren, Junior tiene 7, Botafogo tiene 7, LDU tiene 6 y la U tiene 5. Y luego vienen
los goles en contra, ¿no? La U recibió 9 goles en contra. Si lo comparamos con otros grupos, por ejemplo, Bolívar, Flamengo, miren, 13 goles, 11 goles, 6 goles, 6 goles. Y luego 14, 6, 6, 6, 14, 12, 12, 8, ¿no? Son números más homogéneos, 10, 10. En el caso quizás del grupo de Alianza, el grupo de la U no hubo tantos goles. Pero a donde yo quiero llegar es, evidentemente, está este tema de Botafogo. Te tocó el campeón. Siempre te puede tocar uno grande, uno mediano, uno más chico. Probablemente de ese último cupo, si ustedes, bueno, aquí es como quedó finalmente los equipos, pero no sabemos cuál le iba a tocar como el número 4 a la U. Entonces, en Libertadores, si somos honestos, va a depender también mucho de finalmente si es que tienes suerte en el sorteo. Pero como mínimo te debería tocar un grande, ¿no? El bombo 1, del bombo 1, la U, la Alianza, los equipos peruanos suelen estar en el bombo 3 cuando están clasificados, o a veces en el bombo 2, pero uno de los grandes. Si repasamos los bombos de la Copa Libertadores, miren, Copa Libertadores, bombos, Copa Libertadores 2024, para hacernos más o menos una idea. Este fue el bombo de la Copa Libertadores 2024, miren. Bombos. Lo tenía por acá. Aquí está. Este fue el bombo. Estos fueron los bombos. En el bolillero 1, miren, la U y Alianza estuvieron en el bolillero 3. Del bolillero 1 te puede tocar uno de estos equipos por aquí, ¿no? Palmeiras, River, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo, LDU. A la U le tocó LDU. De todos estos que están acá, lo más probable para un equipo peruano, no digo que sea absoluto, por ejemplo, Alianza le empató a Fluminense acá y luego fue allá y perdió, ¿no? La U en algún momento le hizo partido a Palmeiras, Alianza le sacó empate a River, Cristal por ahí también me parece, o algo por el estilo, cayeron ante el Flamengo, o sea, de local como que le puede sacar un empate, ¿no? De hecho, la U contra Botafogo perdió 1-0 en un partido que fue bastante dinámico, pero que no tuvo no fue certero, ¿no? Y del bolillero 2, mira, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad. Aquí ya depende mucho de la suerte, si te toca uno que es muy grande, que viene mal, como Atlético Mineiro, que es el segundo finalista, como pueden ver. Y luego ya depende, ¿no? Puedes ir y ganar allá. Es como con la U, que por ejemplo la U fue y empató con Junior. Y luego de local también empató, ¿no? No le fue bien. Le ganó a LDU, que venía siendo el cabeza de serie, y fue allá y perdió. Entonces va a depender mucho. Hay un factor que es la suerte, ¿no? Depende de quién te toque. Pero... Y también el bolillero. Miren este bolillero 4. Caracas, Liverpool, Huachipato, Cobresal, Botafogo, Palestino, Nacional de Uruguay y Colo-Colo. Colo-Colo luego se metió a cuartos. Pero de todos estos, el más difícil está claro que era Botafogo, ¿no? Siendo rival brasileño, los brasileños siempre son muy complejos. Y lastimosamente la U no tuvo suerte en ese bolillero. La U irá definitivamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Le tocará un grande, pero va a depender mucho del sorteo. Ahora, independientemente del sorteo, la U fue un equipo... dijo Ferrari que no compitió porque quedó último y ganó un solo partido y tuvo luego 2 empates. Y estamos, creo que la mayoría de nosotros de acuerdo. Pero la pregunta es ¿por qué no se compitió más como se hubiera pretendido? Porque la U comenzó ganando, luego sacó un empate y todos los ilusionamos. Luego vino una derrota dolorosa ante Botafogo. Se volvió a jugar, se empató, se perdió contra Botafogo y luego se pierde contra el LDU, ¿no? Desde mi punto de vista, se cruzaron dos caminos muy complejos. Uno es que la U estaba todavía disputando en el cierre la posibilidad del título del Apertura muy palmo a palmo con Sporting Cristal, tanto así que eso se definió en la última fecha, igual que en el Clausura. Y la U, siendo su centenario, lo priorizó. O sea, priorizó la consecución de la Apertura. Ahora, dentro de lo que es la planificación del equipo, entra a tallar un aspecto muy primordial. Y es el hecho de que Universitario de Deportes tenga que completar el plantel, ¿no? O tener un plantel mucho más competitivo del que tiene ya ahora. Y para ser más competitivo se necesita, y creo que todos lo sabemos, jugadores, si bien es cierto que respondan, pero un delantero que meta las pelotas que la U no metió en la Copa Libertadores.
Si tú consigues un delantero, ni siquiera te puedo decir estrella, bueno nada más, bueno, porque el que, o mejor dicho, bueno y que te funcione, ¿no? Porque Dorregaray a la U no le funcionó, puedes clasificar. Y si no clasificas a octavos, porque también hay que ser honestos de que a los equipos peruanos no es que siempre son últimos y mañana van y van a clasificar. Nos cuesta incluso clasificar a Sudamericana. Pero yo creo que si no llegas a clasificar a octavos, como mínimo es decente avanzar a Sudamericana y luego allí. Porque siendo un torneo de segundo orden, hoy lo ganó Racing, después de mucho tiempo, creo que de todas maneras es un torneo donde podemos competir mucho más. Lo demostró Melgar, ¿no? Luego a la U le tocó Corinthians en su momento, por ejemplo, un equipo con mayor nombre, con mayor rodaje, con mayor experiencia, con mayor expertise, con más jugadores de peso que te pueden resolver algo que la U hasta el momento solamente tenía en Edison Flores en aquel momento cuando jugó la Sudamericana. Y hizo algunos partidos interesantes en esa misma fase de grupos. Terminó clasificando evidentemente segundo. Si se dan cuenta, en esa misma situación va a depender mucho de ese aspecto. Pero por otro lado, de los jugadores que traigas. O sea, que los que la U no puede fallar. O sea, tiene que atinar. Esta vez, para el 2025, la reducción del margen de error tiene que ser brutal, ¿no? O sea, si llega Vélez, tiene que funcionar. Reina, que está a punto de cerrarse, tiene que funcionar. Inga tiene que funcionar. No puedes tener puntos flacos dentro de tu sistema. Porque la U, digamos, colectivamente es un buen equipo que ordenadamente puede hacerte daño. Pero si no tiene delanteros que las pocas que genere la metan, sobre todo a nivel internacional, te pasa factura. En el torneo local, bueno, un equipo te lo puede perdonar. Igual a la U le ha costado. Ha habido partidos que ha tenido que resolver más fácil o ganar por una mayor diferencia de goles y no lo ha logrado justamente por ese déficit, ¿no? Y luego entra a tallar dentro de ese aspecto también lo que acabamos de mencionar, que es el torneo local, ¿no? El torneo local, la U lo hemos dicho, ¿no? Quedó primero en el torneo local luego de ganar todos los partidos. Ven cómo es el desequilibrio, ¿no? La U ganó, por ejemplo, todos sus partidos de local, algo que nunca había pasado en la historia del fútbol peruano, en una sola temporada. Ganó todos los partidos y luego fue a la Libertadores y solamente pudo ganar uno. De hecho, lo comenzó perdiendo y en los 3 partidos le hicieron goles. Entonces, yo analizaba, mira, por ejemplo, en esta Libertadores, en 6 partidos nada más, en 6 partidos a la U le hicieron 9 goles. 9 goles. Si yo voy a la tabla, miren esto, voy a ir a la tabla del torneo local, en el torneo clausura, para ser más precisos, la U recibió 10 goles. O sea, solamente en el clausura, que son 17 partidos, es decir, 11 partidos más, la U recibió un gol más de lo que recibió en la Copa Libertadores. Y en la apertura recibió 7, o sea, 2 más en la Copa Libertadores de los que recibió en todo el torneo clausura, ¿no? Entonces es un promedio muy alto de goles recibidos para un equipo que, digamos que defensiva, o sea, para nivel internacional me refiero, ¿no? Evidentemente también hay un buen trabajo de parte de la U defensivo que ha generado que no le hagan tantos goles en el torneo local y que habla de la falta también de jerarquía de los equipos rivales para poder hacer pesar su efectividad. Pero ese mismo problema tiene la U porque, por ejemplo, justo que lo veía, Christopher Olivares en la U erró. Dorregaray, lo mismo. El Tunche le fue bien, pero era suplente. Flores entró en un bajón también, ¿no? Y después tienes a Valera, que entre la primera etapa del año, entre que era suplente y no, e incluso decidió no ir a la Copa América porque había sufrido una especie de falta de confianza, para que se hagan ustedes una idea, ¿no? Entonces, los delanteros de la U no respondieron y muchas de las contrataciones como Canchita, Portocarrero, no estuvieron a la altura de lo que se hubiera pretendido. Quizás Jairo Concha y Brito fueron lo mejorcito que llegó. Britos, evidentemente, Jairo Concha fue de menos a más, pero tampoco es que fue el más destacado de la U, ¿no? Entonces,
quienes lleguen tienen que verdaderamente reforzar al equipo. Yo siento que el engranaje está, la U viene jugando 2 temporadas, Bustos respeta esto. Ahora, podemos decir que la U está en condiciones de pelear el tricampeonato la próxima temporada. Creo que es indiscutible. Ahora, yo no digo que lo va a ganar, simplemente digo que pelear, el solamente hecho de pelear, creo que es indiscutible. La U hoy por hoy, a estadio lleno, con su gente, con el equipo que tiene, con la idea de juego que tiene, es un equipo plenamente competitivo. ¿Qué le falta? Alguien que la meta, un par que la metan y que hagan que el equipo respire más tranquilo. Porque si les digo lo siguiente, miren, si la U logra traer 2 delanteros, por eso yo siempre digo que sí traería a Ruidíaz, y aquí les voy a explicar por qué. Si la U trae, por ejemplo, no sé, llámese a Colazo, si es que llegara a Fidrusevski, genial. Se habla por ahí incluso de Betancur. Pero si la U trae también a Ruidíaz y mantiene a Flores, traes de repente otro delantero o un extremo por la banda izquierda, por ejemplo. Algo que me llamó la atención a mí es, Barreto dijo, ¿no? La U en un segundo año, el primer año nunca es igual que el segundo. Mira tú el primer año de Pérez Guedes y mira el segundo año de Pérez Guedes. Pérez Guedes ha salido elegido el mejor jugador del torneo y ha marcado 10 goles. Él es el segundo máximo goleador en la temporada de la U, por encima de varios, ¿no? Solamente detrás de Valera. Entonces, eso ya más o menos te da algunas luces para entender que se supone que el segundo año, en este caso de Jairo Concha con la U, tendría que también hacer que se destape, y así como más de uno. Pero si tú aseguras gol con un jugador de la casa que conoce las entrañas del equipo y todo, como por ejemplo Ruidíaz, al disputar ambos torneos, Copa Libertadores y el torneo nacional por el tricampeonato, yo creo que la U ya podría respirar más tranquilos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ese partido que la U juega con Liga de Quito y luego juega, y antes había jugado con Chancas, la U lo dio todo y encima se quedó con un hombre menos casi medio tiempo. ¿Se acuerdan? Con la expulsión de Di Benedetto contra Chancas. Luego fue a la altura y no soportó, no tuvo días de entrenamiento y terminó quedándose sin piernas y perdió. Pero si la U tiene un plantel rico, amplio y que te asegura los goles, pues no sé si la palabra es ganar caminando, pero puedes ganar más tranquilo de lo que le ha pasado a la U en el torneo local en determinados momentos. Por ejemplo, la U hubo un momento en el que, por ejemplo, estaba ganándole a Alianza en el Nacional por 1-0, ¿recuerdan? Por 1-0. Ya, si hacemos una memoria rápida nada más, por ejemplo, ese partido que la U le gana a Alianza 1-0, si somos honestos, la U tuvo para rematarlo, estando Alianza con 9 por lo menos, hasta en 2 o 3 ocasiones, ¿cierto? Incluso al final Celi se falla una clarísima. ¿Ustedes se imaginan la diferencia de gol que hubiera significado eso? El golpe que hubiera significado para Alianza y así otros resultados que la U ganó de repente 1-0. Se le complicó más de la cuenta por no tener los mismos recursos o la confianza de Orregaray, por ejemplo. Entonces, si la U arma correctamente el plantel, que es lo que esperamos todos, yo sé que alguno dirá, no, ese se tiene que ir, ese tiene que venir, aquí y allá. Siempre va a haber opiniones divididas, pero sobre todo me parece que el déficit de la U está arriba, de la mitad para arriba. Si la U logra dar en el clavo, yo creo que puede pelear tranquilamente ambos torneos. Ahora, vuelvo sobre este cierre ya a la pregunta de inicio. ¿Cuartos de final de Copa Libertadores o el tricampeonato? Yo siempre voy a decir que campeonar siempre va a ser mejor. Campeonar es un título. Cuartos de final no es un título. Pero siendo la U, dices, oye, hemos ganado un bicampeonato, tal. Quiero quitarme ese clavo de la Copa Libertadores de América, ¿no? Quiero quitarme ese clavo. Repito, yo priorizo el título. ¿Por qué? El tricampeonato. ¿Por qué? Porque el tricampeonato me da un aporte económico mayor, me vuelve a meter en fase de grupos, lo puedo volver a intentar, y luego será el tetra y luego el penta si es que se llegaran a conseguir estos títulos, ¿no? Pero me parece que si a mí me das, por ejemplo, no sé, pelear por último la posibilidad de la final de la Sudamericana, ¿no? Ya como mínimo
me lo pienso distinto, ¿no? Porque entiendo que son distintas cosas, sí, pero cuartos sigue siendo cuartos, ¿no? Igual son opiniones. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué les gustaría más? ¿Que la U termine peleando o ganando el tricampeonato? ¿O, en su defecto, que sean los cuartos de final de la Copa Libertadores, como dijo el administrador de la U, Jan Ferrari? Lo importante es que la U gane y que siga compitiendo, sobre todo, que es lo que queremos todos los hinchas de Universitario. Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios. Y si te gusta esta clase de contenido, te invito a suscribirte a mi canal. Sígueme en mis redes como @FCOcanepa. Y voy a dejar una encuesta por ahí en el chat para que ustedes puedan comentar y también en la caja, votar, perdón, y también comentar en la caja de comentarios. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es